En esta ocasión estudiaremos la congruencia de triángulos, pero antes que nada estudiaremos algunos conceptos que son bastante clave y luego haremos algunos ejercicios. Primero, ¿qué es la congruencia? Cuando en matemática hablamos de congruencia, nos referimos a dos figuras que son exactamente iguales, sin importar la orientación o su posición. Es decir, que tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Existen criterios de congruencia. Estos criterios son condiciones que se deben de cumplir para que los triángulos sean exactamente iguales. Ahora vamos a ver cuáles son esos criterios. Y aquí tenemos criterios de congruencia de triángulos. Podemos tener tres, que son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. El primero que estudiaremos será lado, lado, lado. Aquí tenemos un par de triángulos, pero ¿cómo podemos saber si son exactamente iguales o congruentes? Tenemos la medida de los lados de ambos triángulos. Y aunque no parezcan iguales a simple vista, ya que no tienen la misma orientación, nos podemos guiar por la medida de sus lados. Si observamos, aquí tenemos un lado que mide 34 y también aquí tenemos un lado que mide 34. El siguiente lado mide 25 y también tenemos un lado que mide 25. Y el tercer lado tiene 12 y también el otro triángulo tiene 12. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Este es el símbolo como se representa la congruencia. Y ya que son congruentes, lo podemos ver ya que los podemos sobreponer. Si los ponemos así, son exactamente iguales. Por lo tanto, son congruentes. El siguiente criterio que estudiaremos será lado, ángulo, lado. Aquí tenemos un par de triángulos y de ambos triángulos nos dan la medida de dos de sus lados y podemos ver que son iguales. Aquí tenemos 10, 10. Pero no tenemos la medida de su otro lado, pero nos dan la medida de un ángulo. Como podemos ver, este es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados. Este también es un ángulo recto y también mide 90 grados, demostrado por el criterio lado, ángulo, lado, que también no es igual a simple vista porque no tiene la misma orientación, pero si lo sobreponemos, también son iguales. Y como último criterio tenemos ángulo, lado, ángulo. Aquí nos dan un par de triángulos y como podemos ver también nos comparten la medida de dos de sus ángulos. El primer ángulo tiene 55 grados. Aquí también tenemos un ángulo de 55 grados. El otro tiene 35 grados. Y también este tiene 35 grados. Y también nos brindan la medida de uno de sus lados. El lado del primer triángulo es 14. Y el otro triángulo también tiene una medida de 14. Por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, podemos decir que estos triángulos son congruentes. Y aquí hay un dato que no mencionamos en el criterio anterior, y es que hay que seguir el orden de las siglas. Por lo tanto, si tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, el lado tiene que estar en medio de los dos ángulos. En medio de los dos ángulos para que este criterio se pueda cumplir. Lo mismo pasa cuando es lado, ángulo, lado. Debe de estar un lado, otro lado, y en medio de ellos debe de estar la apertura del ángulo. Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios. Y aquí tenemos el primer problema, que dice, identifique el criterio de congruencia en los siguientes triángulos. Aquí tenemos un par de triángulos y tenemos que ver los datos que nos dan. En el primer triángulo nos dan dos lados, en el primer lado tenemos 4, en el segundo 3, y nos dan dos ángulos. El primer ángulo es 90 y el otro es 36. En el siguiente triángulo los datos que nos dan son un ángulo de 54 grados, el otro ángulo es de 90, un lado con medida de 3 y el otro lado con medida de 5. Ya que tenemos dos ángulos, podemos encontrar el tercer ángulo. El tercer ángulo se encuentra bastante fácil. Como sabemos, dentro de un triángulo siempre hay 180 grados. Aquí tenemos 36 más 90 es 126. Por lo tanto, para 180 faltan 54 grados, que serían
el ángulo que falta. Para el siguiente triángulo hacemos lo mismo. 90 más 54 es 144 y faltan 36 grados para completar 180. Siempre que podamos encontrar los tres ángulos de un triángulo, lo debemos de hacer, ya que es bastante útil. Y ahora vamos a examinar. En este triángulo tenemos un lado que es 4 y 3. En este otro lado tenemos 3 y 5. Entonces nos falta un lado de cada triángulo. Por lo tanto, no puede ser lado, lado, lado. Ahora vamos a ver lado, ángulo, lado. Aquí tenemos los dos lados y tenemos 4 y 3 y el ángulo que está en medio es 90. Ahora vamos a ver el otro. Tenemos el ángulo 3 y 5 y el ángulo que está en medio es 54. Entonces no es el mismo. Por lo tanto, el criterio lado, ángulo, lado tampoco es. Y ahora veremos si es el criterio ángulo, lado, ángulo. Tenemos un lado en común, recordemos que era el lado 3, ¿verdad? Vamos a ver si los ángulos que están a sus extremos son los mismos. Aquí tenemos un ángulo 90, el otro ángulo es 54 y aquí también es 54 y el lado es el mismo. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y es bastante sencillo, veamos un último ejercicio. Y aquí tenemos el último problema. Podemos ver que es un triángulo isósceles, ya que este lado del triángulo es igual a este otro lado. Y el segmento CB está cortado por una recta en el punto medio, lo que implica que este lado del segmento CD es igual al segmento DB. Y la recta que corta a la mitad la comparten ambos triángulos. Por lo tanto, ambos tienen los mismos lados. Si lo queremos ver, pues, es como que tenemos así los triángulos. Aquí tenemos el primer triángulo y aquí tenemos el segundo triángulo. Aquí estamos. Estos lados son iguales. Este lado es igual. Y este es el lado que comparten los triángulos. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos son congruentes o iguales por el criterio lado, lado, lado. Y yo con esto me despido. Espero que el video te haya gustado, pero más que todo, espero que te haya ayudado. Muchas gracias.